tiene que ver con el hermano del expresidente Álvaro Uribe, su hermano Santiago Uribe. Y ahí, Oscar, yo le pregunto una cosa, ¿no sabe la cantidad de gente que nos escribe al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, en donde nos preguntan, bueno, pero ¿por qué razón si antes se tomó una decisión, ahora con el mismo proceso se toma una completamente diferente? La gente está un poco confundida frente al tema judicial de por qué se cambian de decisiones tan radicalmente con las mismas pruebas y el mismo proceso. Camila, esa es la gran pregunta de verdad que surge, y surge a propósito de la situación personalísima que están viviendo el expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago. Mire usted que los casos son muy parecidos, pero diferentes. Es decir, en el caso del expresidente Uribe, se vio como la juez, ¿se acuerda usted? La juez Heredia lo condena, y luego el Tribunal Superior de Bogotá lo absuelve, exactamente con las mismas pruebas. En el caso de Santiago Uribe, su hermano, el juez lo absuelve, un juez lo absuelve, y el Tribunal Superior de Antioquia lo condena, exactamente con las mismas pruebas. Entonces la pregunta que surge, Camila, es ¿por qué? O sea, ¿por qué se dan estos casos tan antagónicos cuando uno supondría que las pruebas son objetivas? Las pruebas están por encima de cualquier valoración subjetiva. Parece que no es así, porque no otra explicación podría darse a esos casos. Y eso es lo que decía Jennifer ayer, cuando dábamos la noticia desde Medellín, de hecho con Ana Cristina, que nos la daba en primicia. Jennifer, usted decía eso que está diciendo Oscar, y ellos están enfrentando situaciones muy similares, solo que contrarias. A Uribe, el expresidente Álvaro, primero lo condenan y después lo absuelven, y en el caso de su hermano es al revés. Y entonces ahí es donde la gente se pregunta, ¿se está politizando la justicia o no está politizada la justicia? ¿Por qué decisiones tan diversas con un mismo proceso? Y además que ha tenido en cuenta, Camila, diferentes testimonios que en el primer caso fueron desechados y en la segunda instancia, en este caso de Santiago Uribe, fueron tenidas en cuenta, y con el expresidente Álvaro Uribe fue algo similar, pero al contrario. Ahora nosotros estábamos preguntando, usted ayer una fuente le decía, ¿verdad?, que se iban a este recurso extraordinario de casación. Esta mañana el abogado Lucas, yo no sé si usted lo escuchó, habló de un recurso que es bastante novedoso, era una impugnación, algo que no es precisamente una casación, pero sí van a apelar esta decisión en segunda instancia. Se demora, Jennifer, lo que hablábamos ayer, Camila, esto es cuestión incluso de años. Sí. Camila. Sí, ayer habíamos dicho que probablemente pues lo normal sería que fuera a casación, pero pues hay otro recurso, y me explicaba ayer un abogado, un penalista, que si una persona es condenada en primera instancia pero absuelta en segunda, como ya pudo apelar a la condena, es decir, ya hubo pues la apelación, solo le queda la casación, pero solamente si es absuelta en primera instancia y condenada en segunda. Tiene derecho a apelar, además de la posterior casación. Bueno, aquí lo importante es que hay otro recurso distinto, que no es necesariamente la casación, sino que es un recurso extraordinario. Entonces, pues aquí no apelaría a la misma casación, sino otro procedimiento que permite, claro, es otra forma de apelar, pero no a través de la casación. Pero mire, Ana Cristina, usted ayer mencionaba, cuando dábamos la noticia de la decisión del caso del hermano del expresidente Álvaro Uribe, que acá hay una decisión de un juez, dimos el nombre del juez y decía que no vengan los bots y ahora todo el matoneo digital a irse en contra del juez. Pero esto sucede en ambos casos, cuando se absuelve o cuando se condena. Y ahí es donde los oyentes nos preguntan, y creo que tienen razón, es cómo no se somete a ese matoneo cuando las redes sociales pues son tan pasionales como ya las conocemos, cuando hay decisiones tan diversas de distintos jueces, porque no se debería matonear a ninguno, no importa la decisión que se tome. Así es, y no solamente el matoneo, sino quién impulsa el matoneo, Camila. La responsabilidad que hay que dar en ese tipo de casos. Entonces, tiene razón el oyente, pero también hay que mirar una cosa, y es que pues el derecho, las leyes también tienen una interpretación. Entonces, y en etapas como cuando se están recaudando pruebas, si usted se fija, por ejemplo, el fallo de ayer, usted se da cuenta
hay algo muy similar a lo que pasó en el fallo en segunda instancia a favor de Álvaro Uribe, y es que empieza a decir, mire, falló en esto, en la parte de cómo se recaudan las pruebas, falló en esto cuando se le tomó declaración en tal fecha, falló en esto, es decir, hay una cosa que es de interpretación, y aquí no es que a un juez le guste y a otro no, o a un fiscal le parezca o otro no, sino que se hace una evaluación, y también está, pues la ley es la ley, pero la ley es sujeta a interpretación. Claro, por supuesto que tiene que estar sujeta a interpretación, Ana Cristina, y yo en este caso insisto, y por eso coincido con Camila, cuando se lleva a cabo la etapa de juicio y se somete al proceso de verificación y de confrontación de pruebas y demás, uno asume que la justicia a la hora de pronunciarse está por encima de cualquier tipo de valoración política, ideológica y demás. Pero cuando comienzan a cuestionarse los fallos, precisamente porque hay deficiencias en la valoración de las pruebas, es que uno dice, ¿qué está pasando con la justicia? Y lo digo de corazón, es decir, si algo debe ser creíble en Colombia, es la justicia. Porque el día que comencemos a cuestionar a la justicia, nos enredamos mucho más de lo que aún estamos. Entonces, estos dos casos, estos dos procesos, el de Álvaro Uribe Vélez y el de su hermano, nos permiten a nosotros hacer esa reflexión válida y legítima. ¿Qué es lo que ocurre con la justicia? ¿Por qué cuando se llevan a cabo esta serie de juicios, de procesos, al final son tan distintas los fallos y por supuesto son sometidos a todo tipo de controversia, acatamientos? Se me fue Oscar, pero sí, es que eso, la justicia obviamente no podemos dudar de ella y tenemos que respetarla como una institución, pero lo que uno se pregunta, y ya vamos a hablar con un abogado experto o alguien que nos pueda hablar del tema, Jennifer, es cómo nosotros que no somos abogados entendemos eso, que haya decisiones tan contrarias dependiendo la instancia, y además porque siempre hay una instancia adicional a la que se puede llegar, y la última es la casación, que era como ya lo hemos entendido, pero la gente no logra comprender. Entonces ahí dicen, claro, la justicia también se toma, y las decisiones se toman por parte de seres humanos, y los seres humanos tienen una serie de sesgos, y dependiendo de esos sesgos, ahí es donde se toma la decisión para un lado o para el otro. Es lo que piensa la audiencia muchas veces. Pero sabe, Camila, a ver, yo creo que todos los seres humanos tenemos ciertos sesgos o prejuicios porque somos seres humanos y nacemos en diferentes contextos socioeconómicos, hemos tenido diferentes formaciones, experiencias, y eso de una u otra forma a uno le determina cómo ve el mundo. Pero yo siento que la justicia no debería o no tiene este sesgo, Camila. Lo que hace es mirar con diferentes ojos teóricos. Por ejemplo, cuando fue todo el tema de la condena en primera instancia, que la jueza Heredia condenó a Álvaro Uribe, y luego en la segunda instancia, pues la jueza Heredia se pegó de unas teorías judiciales que no tuvieron mucha cabida en la segunda lectura, en la segunda instancia. Y yo siento que la segunda lectura fue bastante pegada o rigurosa a los procedimientos judiciales, y usted dice bien, nosotros no somos abogadas, pero pues es lo que uno trata de comprender. Ahora, no sé, y sería pues por eso bueno hablar del caso de Santiago Uribe, para que nos cuente por qué cambió allí y acá, por qué se tuvo en cuenta unos testimonios en esta segunda instancia que habían sido desechados en la primera, y sobre todo qué es lo que va a pasar en este recurso de impugnación que ya adelantó la defensa del señor Santiago Uribe, que va a interponer. Pero por supuesto que somos seres humanos y tenemos sesgos y tenemos ideologías, cada uno diferente. Pero de lo que se trata cuando se administra justicia es que esos sesgos no se reflejen en los fallos judiciales. Es que está de por medio de la libertad de las personas. O sea, la libertad de una persona, tantos años de cárcel, depende de esa decisión que tome el juez. Y por eso es que el juez tiene que estar por encima de esa subjetividad y de esos sesgos. A la hora de fallar, no puede ser determinante su condición ideológica o su condición política y demás. Eso es lo preocupante muchas veces. No estoy diciendo que en estos casos ocurra así, pero cuando la audiencia o el espectador cualquiera se pregunta, aquí por qué están operando de esta forma y no de otra, con unas pruebas que son las mismas pruebas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esa pregunta es válida, a mí me parece legítima totalmente.
Precisamente, Oscar, para hablar de eso, para hablar de esto que estamos cuestionando y que nos preguntamos y que realmente es la ciudadanía la que dice, bueno, ¿cómo se explica esto? Está con nosotros en la línea la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que además conoce perfectamente cómo funciona la rama en Colombia y pues tiene también una posición frente a este tema. Por eso, exministra Ángela María Buitrago, mil gracias por estar con nosotros hoy en los micrófonos de Blue Radio, en donde le pediría de manera muy académica y también para explicarle a los oyentes por qué se toman decisiones tan radicalmente opuestas dependiendo de la instancia cuando es el mismo proceso y las mismas pruebas. Bienvenida. Gracias, Camila. Mira, yo creo que hay que explicarle a los oyentes dos cosas. La primera, valoración del juez de primera instancia puede dejar de mirar eventos o puede concluir sobre la prueba valoraciones diferentes. Por eso también están asegurados los recursos, para que haya una segunda instancia que revise los procesos. Yo te diría también que es muy extraño que en primera instancia se absuelva y en segunda se condene, porque las pruebas por lo menos deberían indicar un fallo más ajustado hacia uno de los dos lados. Sin embargo, hay ocasiones en que la misma segunda instancia puede decir que el juez dejó de valorar ciertas pruebas, que omitió y que por esa razón el fallo es totalmente contrario. Fíjate que hay muchos casos en donde la primera instancia absuelve y la segunda condena, y esto significa decir que hay que tener claridad de todos los elementos probatorios que tiene el proceso. Hay ocasiones en donde no se mira de manera sistemática todas las pruebas, y esto es lo que hace que haya diferencias entre la primera y la segunda instancia e inclusive casación. Pero también tenemos que decir que hay momentos en que se definen las decisiones y esto tendría que ser en casación. En casación ya es la última posibilidad de instancia en donde la Corte incluso puede rectificar este fallo o puede confirmar este fallo. Sí, doctora Buitrago, le quisiera preguntar sobre el papel que jugamos los periodistas, los medios de comunicación en las decisiones judiciales, porque siempre hay lo que se llama pues el clima mediático, el ambiente mediático y digamos, en este caso, este es un caso muy viejo, el caso de los 12 apóstoles tiene muchísimos años, se han escrito libros como el de Olga Bear, el de Sergio Mesa, que tienen pruebas, pues unas pruebas muy contundentes, y le quiero preguntar tanto por el periodismo informativo como por el periodismo, o sea, el del día a día, como el periodismo de investigación de largo aliento, si en realidad juega un papel adentro para tomar una decisión, o eso juega más es con la opinión pública y no es realmente en, pues digamos, en la oficina de los jueces, en los juzgados. Sí, mira, el juez debe ser ajeno a lo mediático, pero lo que te quiero contar y rescatar de los periodistas es que muchas veces la investigación periodística lleva a que se conozcan los casos y es la prensa la que de una manera u otra sigue la investigación. Y esto lo tenemos en muchísimos casos que ha destapado la prensa. Yo creo que el papel del periodista investigador es fundamental en Colombia y en cualquier país, porque ellos logran acceder a fuentes de manera permanente y lo judicial a veces no llega a esos sitios. Entonces, sobre esa base, hay momentos en que la prensa investigativa destapa inclusive los hechos y los pone a circular, y esto también permite que la Fiscalía inicie de oficio las investigaciones. El caso de los 12 apóstoles es un caso muy viejo, que está documentado, creo que hasta el extremo, en donde los periodistas con rigor y con exigencia hicieron un análisis de todo el proceso, pero el juez, la Fiscalía también acusó y la Fiscalía llevó un proceso muy importante para demostrar la responsabilidad de las personas que llamó a juicio. De la prueba que tenía la Fiscalía, por lo menos emergía la responsabilidad que ahora confirma el tribunal. Y de todos modos, pues hay que esperar la segunda instancia. Pero los jueces deben ser ajenos ya después de que inician una investigación por su autonomía e independencia a lo que siga circulando en medios. Lo importante es también
poder contar con esas fuentes. Exministra, ¿cuál es la diferencia entre una casación, que es el recurso que va a interponer el doctor Iván Cepeda en el caso de Álvaro Uribe, y una impugnación especial, que es el que va a interponer la defensa de Santiago Uribe, pues frente a esta decisión en segunda instancia? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos figuras? Sí, lo que pasa es que en el caso de Álvaro Uribe se interpuso un recurso que se llama recurso extraordinario de casación, que es una instancia extraordinaria y que sobre esa base la Corte resolvió. En este caso, como hubo absolución, pero mira la diferencia. Álvaro Uribe hubo condena en primera instancia y absolución en segunda instancia. Aquí en este caso hubo condena en primera instancia, absolución en primera instancia y condena en segunda instancia. En este momento acaba de ser condenado Santiago Uribe. Eso quiere decir que él tiene la posibilidad de interponer un recurso especial, que es lo que se llama la doble conformidad. Y eso hace la variación entre los dos procesos. Sin embargo, ya anunció el abogado de Santiago que va a hacer la impugnación correspondiente, y ahí se resolvería un recurso que se llama un recurso especial, que hace cumplir el mandato de la Convención Americana sobre la necesidad de que cuando a mí me condenan en segunda instancia, yo tenga derecho a que alguien más revise esa condena. Exministra Buitrago, en términos de tiempo, este recurso, ¿sí? Es decir, aquí se ordena pues la captura de Santiago Uribe Vélez. Esa captura pues se lleva a cabo, pero este recurso, ¿cuánto se demoraría? Y bueno, dicen que no puede tener casa por cárcel. Este recurso extraordinario, ¿cuánto tiempo se tomaría? Mira, por mandato legal tiene un corto tiempo. Lo que pasa es que en la práctica judicial se puede demorar más del previsto en la ley. Normalmente un recurso no debe demorar más de 30 días, máximo 60 días. Y eso significa que estaríamos esperando una definición en ese tiempo. Pero como los jueces también tienen exceso de carga laboral y demás, salvo la excepción que hubo en el caso de Álvaro, en donde se nombran incluso magistrados especiales para resolver la segunda instancia, los jueces tienen una competencia y tienen una carga laboral alta. Entonces ese tendría un elemento para mirar los tiempos, pero no creo que sea corto realmente. Y es un expediente muy grande, es un expediente que lleva muchos años, es un expediente que practicó mucha prueba y tendría que conocerlo el que vaya a resolver el recurso. Sí, exministra, siguiendo con la curiosidad que nos surge por esta comparación entre casación y esta impugnación especial que va a interponer la defensa de Santiago Uribe, ¿cuál es el porcentaje de probabilidades de que le salga bien a Santiago Uribe? Porque nos explicaba aquí el doctor Bernate que al menos en el recurso de casación era mínima la posibilidad, o sea que era súper difícil que fuera aceptado por la Corte y súper mínima la posibilidad de que le saliera en positivo en este caso a Iván Cepeda. En el otro caso, en el de Santiago Uribe, ¿cuáles son las probabilidades o los porcentajes que habría? Claro, mira, cada caso, digamos, es un mundo particular que hay que mirarlo en concreto, pero la casación tiene una técnica que desde el principio te limita la oportunidad en términos de la forma como invocas la casación. Si la casación está mal invocada, incluso te pueden inadmitir la demanda. Mientras que el recurso sí te puede revisar absolutamente todos los elementos que tenga el proceso. Entonces, en el proceso de Santiago Uribe, lo que van a revisar es todo: valoración de la prueba, cuáles son las motivaciones del juez, etcétera. Mientras que en la casación tú tienes que invocar o una vía de hecho o una vía de derecho y coincidir con la jurisprudencia de la Corte para que digan que lo que tú impugnaste está bien impugnado. Entonces la casación es mínima. El recurso extraordinario, en el caso de la doble conformidad, revisan todo. Pero, exministra, en un caso tan público y políticamente tan impactante para el país, ¿es factible que la nieguen? ¿Que nieguen una casación? ¿Que la inadmitan? Camila, puede suceder si hay falla en la técnica de casación. Es decir,
Las casaciones realmente las admiten en un 10% por faltas técnicas. Es decir, hay un 90% de casaciones que la Corte desecha y inadmite. Entonces, el tema es, obviamente, yo creo que aquí el tema es el acierto que haya en la formulación de la demanda de casación, refiriéndonos al caso de Álvaro Uribe, en el sentido de que Iván Cepeda va a interponer casación y las víctimas también. Y dos, si está correctamente planteada, porque ahí tú tienes que mencionar cuáles son las causales que generan la infracción. Y es muy técnico. Si tú fallas en ese tecnicismo, te rechazan, te inadmiten la demanda. O sea que ni siquiera pasas a que sea estudiada, sino que inadmiten la demanda por forma. Que el caso sea relevante o no, en el caso de Álvaro Uribe, no quiere decir que la Corte vaya a saltar lo que se ha construido en la jurisprudencia como obligación para que se estudie la casación. Pues exministra Ángela María Buitrago, yo creo que muy clara sus explicaciones sobre este caso. Gracias, en donde Camila, la gente de verdad está muy perdida. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Camila, un abrazo. Radio. Déjeme, Camila, antes de que despida a la exministra Buitrago, le pregunto, doctora Ángela María, usted siendo ministra de Justicia, ¿tuvo algún conocimiento de los contenidos de los archivos de alias Calarcá? No. Siendo ministra de Justicia, No. ¿Usted fue informada sobre el tema? ¿Supo algo del avance de este caso en la Fiscalía? No, para nada, y eso es un manejo que no llega, digamos, al Ministerio de Justicia para absolutamente nada, porque hasta donde he podido seguir los medios ahora, eso llegó directamente hace 16 meses a la Fiscalía General, y pues la Fiscalía es autónoma e independiente, y ellos tienen reserva además, ¿no? ¿Y por qué, Pero y por ya qué que... usted... Hugo Mario, pero déjeme, yo le pregunto, porque ya que dice que la Fiscalía es autónoma e independiente sobre este caso de alias Calarcá y otros casos, pues a la fiscal Luz Adriana Camargo sí se le ha cuestionado mucho que no haya habido respuesta y agilidad en ciertos procesos de investigación que tienen que ver con el gobierno nacional. Por más de que la Fiscalía sea independiente, usted, como experta en derecho, ¿no le parece, exministra, que acá sí hay unas explicaciones que tiene que dar la fiscal sobre estos casos que no se han movido? A ver, yo te diría en términos generales que un caso de esta naturaleza es un caso que llamamos nosotros prioritario o de connotación. Eso tiene la obligación de tener una serie de procedimientos un poco más rápido que el procedimiento normal, y desde ese punto de vista las implicaciones de esto tendría que haber sido una alerta para poder movilizar el caso. Pero técnicamente también hay que mirar con qué prueba llega el caso, porque la Fiscalía asume la denuncia con una serie de elementos probatorios que pueden ser suficientes para avanzar o que tiene que profundizar en varios casos. En este caso, por la prensa me he enterado de que hay material que necesita ser judicializado y eso necesita control anterior, control posterior con los jueces, verificar que se haya recibido adecuadamente, que esté embalado adecuadamente, pero son casos que nosotros denominamos casos de connotación que inmediatamente deben ser objeto de estudio y análisis, y esos casos tienen prioridad por las implicaciones que tiene en seguridad, en nivel nacional, en aspectos fundamentales del manejo de la seguridad de Colombia y sobre todo en este caso, de acuerdo a lo que yo he podido leer en prensa, porque nunca conocí esa información anterior, es que tenía información de que personas que estaban solicitando el levantamiento de las medidas y la suspensión de las medidas de detención estaban involucradas en aspectos que debían haberse conocido para evitar incluso el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura. Pues exministra Buitrago, gracias por atendernos. Obviamente ahí me interrumpió Hugo Mario, que claramente tendríamos que preguntarle sobre esto. Mil gracias por atendernos. No, un gusto a ustedes. Hasta luego, Hugo Mario, Camila, y gracias. Camila, es muy llamativa la respuesta de la doctora Buitrago
sobre que los jueces deben ser ajenos a la presión política y a la presión mediática. Pero le expongo dos casos que muestran que eso no es tan así. Pues que ese es un anhelo, pero que no necesariamente es así. Uno, este caso de Santiago Uribe. ¿Hace cuántos años está eso? Que se ha publicado en prensa, en libros. ¿Hace cuántos años está? ¿Y por qué no había pasado nada? Bueno, había pasado, pero pues ya mucho tiempo después, porque ya él había estado pues en procesos. Y el segundo caso es de la misma doctora Buitrago. Recordemos que las cosas más graves del Palacio de Justicia las sabemos gracias a la doctora Ángela María Buitrago, que en 2005 lo empezó a investigar, 20 años después, porque durante 20 años todos con la boca cerrada sobre el Palacio de Justicia. Entonces, claro, la justicia se respeta y es un anhelo que no tenga presiones políticas y mediáticas, pero por supuesto que eso juega un papel muy importante.